Ahora sí, continuamos nuestra conversación con Sergio de Castro. Vuelvo a presentarles el libro de Patricia Arancibia Clavel, que es muy entretenido, se los recomiendo porque realmente aquí hay una historia que no es posible olvidar, más vale tenerla bien presente. Bueno, y dejamos unas preguntas en el aire para Sergio. La primera pregunta era, como parte como decano de la Escuela de Economía, tienes un compromiso muy importante con lo que es la formación de los nuevos economistas, y en el último tiempo nos hemos visto sacudidos por ciertos hechos en que se han visto involucrados algunos estudiantes de la universidad, que fueron estudiantes de la universidad, y se ha dicho que faltó una formación ética dentro de la Escuela de Economía. Se dice que para que un sistema económico funcione tiene que haber una ética, o la ética del capitalismo, como decía alguien por ahí. Mi pregunta ¿es cierto ese diagnóstico o eso se corrige por medio de regulaciones? Y la segunda pregunta, va a aprovechar, porque el sistema económico supone, el sistema de mercado, supone que existe una libre competencia y que en esa libre competencia las colusiones o los arreglos entre las grandes empresas alteran esa libre competencia y perjudican al consumidor. ¿De qué manera se corrige eso? ¿Qué es lo que puede hacer Chile como país en cuanto a legislación para impedir que esas situaciones se produzcan? A ver, yo creo que los seres humanos no somos ni diablo ni santo. Tenemos una mezcla. Y la ética la aprendemos y la mayor parte de la gente la aplica, pero de repente hay como tentaciones y algunos claudican, pero esa es la naturaleza humana. Así es. Si vemos otros aspectos de esa naturaleza, los problemas de la iglesia, por ejemplo, vemos que no somos ni santos ni diablo. ¿Y cómo se enfrenta esa Bueno, hay una sola, humana? hay una fórmula y la dijo Adam Smith, que fue el que descubrió el sistema de cómo la libertad de emprendimiento y la competencia hacían que la gente pensara en los otros para su propio beneficio. Entonces, mirara qué es lo que el otro necesitaba y entonces él se lo proveía y con eso ganaba dinero. Entonces, en provecho propio, él hacía el beneficio de la otra persona. Y esa es la fuerza del sistema. Pero el mismo Adam Smith dijo que los comerciantes solamente se reúnen para subir los precios. Y esa es una verdad muy profunda. Por eso, el año 73, cuando se decretó la libertad de los precios, pocos meses después se formó la Fiscalía Nacional Antimonopolio, precisamente para procurar que la gente no se coludiera y no empezaran a tratar de ganar dinero ilícitamente. Y eso se mantuvo y se fue incluso aumentando a través del tiempo porque habían comisiones antimonopolio en todas las grandes ciudades del país y había bastante control. Ahora, yo creo que es un poco quimérico pensar de que todo el mundo va a ser de altos estándares y altos niveles. Bueno, estamos viendo lo que pasó en Alemania con la Volkswagen, bueno, por ejemplo. La Volkswagen es el ejemplo típico. Yo cuando leí eso dije, no, esto no puede ser. Tiene que haber un error. Aquí es otro país. Alemania no puede ser. Bueno, y era. Y necesitamos un garrote para eso. Necesitamos que el Estado tome cartas en el asunto o las instituciones y hagan realmente... penalicen situaciones de esta naturaleza. No cabe ninguna duda, es la única fórmula. Yo estuve hace muchos años en Cuba y una persona altamente colocada en el gobierno que nos recibió y nos paseó un poco, decía, la gente en Cuba no roba, es lo más honesta que hay, en fin, pero cada vez que íbamos a alguna parte él se bajaba y le decía al chofer, cierra bien el auto. Entonces
Yo le dije, oiga, usted dice que la gente, en fin, aquí es muy honrada, que no roba, pero le dice que cierre bien. Sí me dice, hay que confiar, pero hay que vigilar. Entonces, eso es lo que hay que hacer. Y es un poco, yo creo, ser inocente de pensar que grupos enfrentados a la posibilidad de hacer una ganancia rápida, sobre todo si creen que van a hacerlo impunemente, no lo hagan. Lo más probable es que sí lo hagan. Y la impunidad va generando el desprecio de la ley. Malas señales. Mala señal. Entonces, obviamente que hay que hacerlo. ¿Cuánto está preparado Chile hoy frente a todo lo que hemos estado viendo en estos últimos años para lograr, digamos, tener una normativa más seria, cuando muchos de los que están legislando de alguna manera también están puestos en cuestión? Entonces, la pregunta es, ¿cómo logramos que no se ataque al modelo y que se entienda que no es el sillón de Donoto? Siempre me acuerdo del chiste frente a esto. No es el sillón, hermano, sino que es Donoto. Porque aquí lo que está pasando, Sergio, es que se está atacando con fuerza un modelo que le ha dado mucho progreso a Chile en cifras, es decir, que lo vemos en forma real y concreta. Pero, digamos, por algunas situaciones que han sucedido, por algunas, yo quisiera decir excepciones, se ha puesto el modelo en jaque. ¿Estás de acuerdo con esa mirada y qué se puede hacer, más allá de lo que hemos dicho? Bueno, a mí me parece que nosotros tenemos un problema, que la economía chilena es pequeña. Entonces, en cualquier sector, 2, 3, 4, 5 grandes empresas pueden producir mucho más del consumo nacional. En consecuencia, es difícil que haya mucha competencia. Incluso si uno ve Estados Unidos, hay sectores en que, a pesar de ese inmenso mercado que es, hay algunos sectores que hay muy pocas empresas. Se va concentrando. Entonces, claro. No hay espacio para los chicos. Obvio. Entonces, bueno, nosotros tenemos que hacernos cargo de ese tema y deben haber más recursos para vigilar y para controlar, como decía mi amigo cubano, porque si no, la gente va a aprovechar. Si eso, yo creo es parte de la naturaleza humana. Parte de la naturaleza humana. ¿Está en peligro hoy día el modelo realmente? No, yo creo que está en peligro, pero no por estas cosas que están pasando, porque esas cosas son de solución fácil. Si se adoptan las medidas, se establecen penalidades. En Estados Unidos, cualquier persona que hace un aprovechamiento de esta naturaleza recibe una multa de 3 o 4 veces lo que se ganó. Claro, obvio. Y entonces, Madoff tienen que pensarlo mucho. Y además hay penas de cárcel para cierto tipo de delitos. Madoff recibió una penalidad que necesitaría renacer varias veces para cumplir la pena. Así nomás es. Entonces, ¿por qué esa es la forma para que la gente no se atreva, porque le va a salir demasiado caro. Pero entonces, si le sale barato, obvio dice, bueno, paso por último un mal rato, pero quedo forrado para la vida. Una de las críticas que se le hacen al modelo es que genera mucha desigualdad y es un modelo, digamos, que no saca adelante a la gente porque sigue habiendo pobreza. Sí, bueno. ¿Te puedes hacer cargo de esa...? Esa es una tontera. Sí, bueno, pero no, es lo que piensa mucha gente. No crear desigualdad, no crea desigualdad. Muy por el contrario. Si nosotros vemos, por ejemplo, hace un poco apareció en el diario que Chile era uno de los países que más había crecido en la economía del mundo en los últimos 25 años. Estaba en el 9º lugar dentro de todos los países del mundo en crecimiento per cápita. Ahora, eso no quiere decir
que necesariamente haya habido un proceso de redistribución del ingreso. Pero es obvio, yo creo, saliendo por la calle nomás a mirar, uno ve cómo ha mejorado el nivel de vida de todo el mundo. Y indicadores, por ejemplo, como los índices de mortalidad infantil. Los índices de mortalidad infantil en los años 70, si mal no recuerdo, eran del orden de 80 por 1000. Sí, era una locura. El año 90 estaba en 16 por 1000. Y hoy día debemos estar 8, no sé. Pero muy bajo, muy bajo. Muy bajo. Eso indica una redistribución importante, quizás no tanto como quisiéramos, pero es una cosa importante. Es solamente decir, si todo es tan positivo, saliendo a la calle nos damos cuenta que hay 1 millón de nuevos estudiantes en universidades, cuando vemos que hay un crecimiento claro, donde vemos que la gente está mejor que en los años 70 y más allá del periodo histórico que estamos viviendo. ¿Por qué se ataca el modelo? Bueno, yo quisiera que me lo explicaran también. Porque yo creo que la respuesta en realidad es de que hay un dicho que dice que nadie experimenta en cabeza ajena. Y yo creo que es un dicho muy verdadero. Pero en realidad, si uno mira y compara sistemas de administración de un país, el sistema de mercado lejos le gana a cualquier otro sistema. Ahora, eso no quiere decir que sea un sistema perfecto, porque no existen sistemas perfectos, pero es mucho mejor. Ahora, lo que a mí me extraña es que gente inteligente, como son todos los que llegan a los gobiernos y los ministros, unos más, unos menos, pero yo creo que son todos personas bastante inteligentes y que tienen conocimiento de los datos, no se dan cuenta. Entonces hay algún proceso mental extraño ahí que atrae, digamos, a hacer de repente cosas que no debieran hacerse. Populismo. Pero yo creo que una de las grandes cosas que se hizo en el gobierno militar fue que muchos de los recursos que se podían destinar a ayudar a la gente más pobre o en educación, etcétera, siempre tenían el objeto de ir hacia una focalización. Correcto. Es decir, en el fondo la distribución se hacía, pero se hacía focalizada. Hoy día eso ha empezado a generarse una idea de este Estado social de derecho, en donde ya, por ejemplo, el tema de la educación no es darle educación gratuita a las personas que lo necesitan, sino que a todos por igual. No es, en el fondo, ayudar a los más pobres, sino que a todos por igual. No hay salud para los que focalizar los recursos en el que más lo necesitan, sino a todos por igual. Entonces, yo creo que en Europa todos vemos que hay una vuelta atrás en esos sistemas, que son sistemas que tienen una gran ayuda para la gente, son una gran ayuda para la gente, pero entendieron que había que hacer de distinta manera la focalización. Hay ahí también un problema cuando para el país en el futuro. Claro, quiebra el estado de bienestar. Cuando quebró el estado de bienestar. Bueno. Hay en el fondo un problema ahí. Por ejemplo, ustedes hicieron un cambio en educación fundamental. Hoy día hay un camino hacia atrás en el tema de educación gigantesco. Lo mismo pasa en la reforma laboral y lo mismo pasa en lo que estábamos hablando, en la forma de enfrentar la distribución con política focalizada o con este Estado social de derecho. Hay aquí un cambio, nuevamente la misma pregunta. ¿Es esto una involución o es que realmente había problemas en que había reformas como quien dice 2.0 que hacerle al sistema y que no se habían hecho? Bueno, yo me declaro sobrepasado por los hechos, en realidad, porque como economista yo siempre pienso que los gobiernos deben tratar de aumentar el nivel de producción lo más posible, el mayor crecimiento posible, y de ese crecimiento hacer un reparto hacia la gente más pobre. Y la mejor manera de hacer eso es a través de subsidios a la demanda.
eso está demostrado, digamos, en todo el mundo donde lo hacen, ha ido muy bien. Yo he notado a propósito de eso que hace bastante tiempo que en la izquierda no se habla de Suecia. Y Suecia es un caso muy interesante de analizar, porque ellos partieron con un cambio brusco hacia una economía más dirigida, en que el Estado proveía servicios y se los daba a las personas, etc. Y luego vino, en la crisis de los 90, vino un cambio muy fuerte y entraron gobiernos más conservadores que empezaron a implementar los subsidios a la demanda y el socialismo aceptó esos cambios. Y hoy día en Suecia se tienen subsidios a la demanda en salud, en educación. El sistema educacional es primordialmente privado, con pagos de los padres, un copago. Los pagos, los estudiantes tienen que pagar, claro, pero el Estado a los pobres les da la plata para que paguen. Un voucher. O sea, un voucher, un bono. Y claro, ese cambio en el énfasis, y que les ha ido estupendamente bien, ese cambio en énfasis ha hecho que la izquierda no tenga ya el modelo sueco, entonces están buscando otros modelos para presentarlo. Claro, que dejó de ser, digamos, ¿te acuerdas que se hablaba, hablemos de Suecia, de Finlandia? Y los que hablan de Suecia hablan de un periodo de Suecia. Claro. Cuando vino el periodo del cambio hacia un sistema más... Oye, Sergio, ¿qué te pasa a ti ahora como persona, siendo como un gran representante o el representante de los Chicago en Chile? No. Pero algo pasa con esto de estar en un momento dado como el gran personaje que logró transformar Chile para bien, y ahora, no tú en lo personal, pero tú eres un símbolo, con todo esto que está sucediendo, que es más bien denostar ese modelo. ¿Qué pasa con personas que no se han hecho ricas, personas que viven, que son académicos, que siguieron su vida profesional? ¿Qué pasa contigo y con tus colegas, digamos, frente a todos estos ataques? Bueno, yo estoy en un estado de confusión, en realidad, porque trato de explicarme racionalmente qué es lo que está pasando y no logro hacerlo. Entonces uno de repente tiene la posibilidad de decir, bueno, es gente que no entiende. Pero yo conozco a algunos de los que están en el gobierno y yo sé que entienden. Porque son inteligentes y hemos conversado en el pasado. Tú sabes, en Chile todo el mundo se conoce y todo el mundo intercambia ideas. Y yo sé que ellos piensan bien, conocen la teoría económica como el mejor, pero no entiendo este afán de dar vuelta a la cosa y empezar de nuevo en un sistema en que el Estado es el que va a proveer las cosas. Eso ha fracasado en todas partes del mundo en que se ha hecho. Bueno, y quizás yo diría que el hito más importante en la historia del mundo es el progreso de China. Y el progreso de China es una oda al capitalismo y no al comunismo. Así es. Pero ahí yo no sé, no sé, porque muchos dicen que las transformaciones que se hicieron en Chile no se podrían haber hecho si no hubiera un régimen militar. ¿Será lo mismo decir que en China las transformaciones que se están haciendo no son posibles de hacer sin una dictadura comunista? ¿No es posible llegar a la libertad sin una dictadura detrás? Pero yo creo que eso es falso. Yo también creo que es falso. No fue necesario una dictadura. Hay muchos países, el siglo XX nos ha dado una serie de ejemplos de países europeos que estaban con sistemas bastante dirigistas
que los han empezado a cambiar porque se dan cuenta que fracasaron. Y no ha sido necesaria una dictadura para eso. Claro, por eso yo digo que no sirve tanto el ejemplo de China, porque como que reafirma esa postura de que en Chile nada se podría haber hecho sin una dictadura. En China lo que ha permitido el despegue de China es la aplicación de un sistema bastante... liberal, desde el punto de vista económico. Pero sumamente liberal y puro, digamos. Bueno, vamos a tener que ir. Vamos a tener que parar un poquito. Pero vamos ¿cómo a tener si estamos en lo mejor? Pausa, ¿Cómo no vamos a ir a pausa en lo mejor del...? No, esto está demasiado entretenido. Yo no sé hasta qué hora nos vamos a quedar conversando, pero ya volvemos.